normal, vuelven y dan normal. Lo que les engañaba era la cálula. Pero el paciente está normal. ¿Ya? Es más, si lo grafican, vamos a ver. Pero bueno, este está al revés, ¿ya? Aquí la parte de serie se va hacia abajo. Pero miren, volumen tidal 500, esto es volumen de espacio muerto, ventilación de espacio muerto, ventilación alveolar, que es la del intercambio gaseoso, ¿recuerdan? Miren, inspiración es como 1, expiración es como 2. Pero siempre hay una pequeña pausa, ¿no es cierto? Esa es una pequeña pausa que es cuando adquieres la capacidad residual funcional. ¿Sí? Ventilación normal. Esto ya lo hemos visto, así que no lo repito, lo hemos visto ya. Al siguiente. Ya lo hemos visto ya. Ajá, acá. Esto se llama respiración de Biot. ¿Cómo era la respiración de ese niño? ¿Era rápida o era lenta? Era rápida. Era profunda, muy bien, era profunda, Lucía. ¿Y qué más tenía esa respiración? ¿Había un momento en que se detenía o no? Había un momento en que se detenía, ¿no es cierto? Exacto, respiraba y se detenía, y otra vez respiraba. ¿Cómo se llama cuando se detiene la respiración? Apnea, ¿no es cierto? Entonces tenía periodos de apnea. Respiración de Biot. A ver. No. Miren, hacía esto. Prácticamente no había pausa entre inspiración y expiración, no hay la pausa normal, profundas las respiraciones, y hay un periodo de apnea. La mayoría de los libros dice que el periodo de apnea va entre 10 y 20 segundos, sin embargo, como en este caso, este niño que tenía 2 o 3 segundos. O sea, lo cierto es que siempre hay un periodo de apnea. Esta respiración se ve cuando hay enfermedades del sistema nervioso central, especialmente en las benignas. Cuando hay meningoencefalitis, puede ocurrir esta respiración de Biot. Y en niños es relativamente frecuente. ¿Ya? Muy bien. Esta respiración se llama respiración de Cheyne-Stokes. Si se dieron cuenta, lo que pasaba era que el paciente inspiraba, ¿no es cierto? Expiraba, primero superficial, un poquito, aumentaba la profundidad, ¿cierto? Y luego iba disminuyendo progresivamente. Pero también tenía un periodo de apnea, más corto que en el Biot, pero había un periodo de apnea. O sea que en Cheyne-Stokes también siempre hay un periodo de apnea, solamente que la intensidad va variando a medida que va aumentando la frecuencia. Y es rápida también. Esa respiración de Cheyne-Stokes se ve en lesiones del tronco cerebral. Por ejemplo, en pacientes con infarto cerebral, con ACV, accidente cerebrovascular, que se infarta el tronco cerebral, pueden hacer respiración de Cheyne-Stokes. En pacientes posoperados cerebrales es muy frecuente, ¿no? Y a veces es por el edema cerebral del tronco cerebral que ocurre después de la cirugía. ¿Ya? Respiración de Cheyne-Stokes. Y esta que vieron de este niño era una respiración profunda, ¿cierto? ¿No? Y rápida. ¿Tenía periodos de apnea? No. En esta respiración que se llama respiración de Kussmaul no hay periodos de apnea. Esta respiración ocurre en estados de acidosis metabólica. Cuando hay acidosis metabólica, el cuerpo, el organismo lo que trata es de compensar esa acidosis metabólica haciendo lo contrario, llevándolo a la alcalosis respiratoria para compensar el pH. ¿Y la alcalosis respiratoria qué significa? Que lo hace hiperventilar, lo hace botar CO2. Recuerden que el CO2 al final es como si hubiera hidrogeniones. Entonces, si yo boto CO2, bajo los hidrogeniones. Como este paciente por acidosis metabólica tiene exceso de hidrogeniones, lo que busca la respiración, al estimular la acción respiratoria, es botar. Se llama respiración de Kussmaul. Frecuente en pacientes diabéticos que hacen cetoacidosis diabética, una complicación grave de la diabetes mellitus, ¿no? Cuando se compensa. ¿Por qué un paciente con diabetes se le sube la glucosa? Ustedes ya han hecho endocrino, pero han hecho bioquímica, o sea que igual no tienen que saber. O sea, no se salva. A ver, ¿por qué un paciente con diabetes se le eleva la glucosa? ¿Por exceso de insulina o por falta? La resistencia a la insulina, exceso. Por la falta de recepción. Depende del tipo de... Porque la glucosa no entra a la célula. Recuerda que la glucosa es el combustible con el oxígeno, es el combustible de la célula. ¿Se acuerdan de eso? Se lo dije en el primer día de clase. La glucosa tiene que meterse a la célula. Entonces, ¿quién regula eso? La insulina. Pero puede ser por dos formas. O bien la insulina no funciona y no permite que la glucosa entre, ¿no es cierto? O bien La insulina es insuficiente. Hay muy poca cantidad de insulina, entonces por lo tanto la glucosa se queda fuera. Pero entonces, ¿por qué estos pacientes hacen acidosis metabólica? ¿Por qué será? ¿Qué opinan? Y eso es bioquímica, no es endocrino por si acaso. ¿Por qué, sabes? exceso de azúcar. Tienen que repetir bioquímica, pero... ¿por qué? Si no usan glucosa, ¿qué usarían?
Exacto. Si no usan glucosa, ¿qué usarían? Ácidos, ¿no? ¿Pero cómo hace oxígeno? Cetosis. ¿Ah? Cetosis. ¿Pero por qué cetosis? Porque se elevan los cuerpos cetónicos Claro. como consecuencia del uso de los líquidos. Como no puedes usar carbohidratos, usas líquidos. Hay una guía que se llama de la definición de la glucosa, cuando hay exceso, se llama la guía. Cambia, es igual un alcohol, no recuerdo el nombre. ¿El ciclo de qué? No, Ciclo epónico. no. A ver, tiene que repasar bioquímica. Lo cierto es que se elevan los cuerpos cetónicos. Como no puedes usar glucosa, empiezas a usar ácidos grasos y ahí es donde se eleva el beta hidroxibutilato y el Z-acetato, ¿cierto? Esos dos son cuerpos cetónicos. Esos cuerpos cetónicos se convierten en ácido láctico y son ácidos, por lo tanto, ácidos. ¿Ya? Entonces, para compensar, como digo, ese exceso de hidrogeniones, el cuerpo tiene que mutar de alguna forma y lo hace a través del CO2. ¿Listo? La vía de los polioles, ya me lo veo. Ajá, polioles. Polioles. Ya, bastante bioquímico. Lo demás tiene que repetir. Mentira. Ya, entonces, efectivamente, ¿no? ¿Y qué respiración es? Un par. ¿Ah? Ay, por Todo favor. es un par. Es un paro, pero ¿qué respiración? ¿Cómo se llama esa respiración? ¿Por qué es un paro? Si está respirando. ¿No? ¿No está respirando? ¿Está respirando o no está respirando? ¿Cómo se llama esa respiración? Se llama respiración agónica. ¿Ya? En inglés lo van a encontrar como el gasping. Efectivamente, este paciente está en paro cardíaco. ¿Ya? Está en paro cardíaco. Pero si está en paro cardíaco, ¿qué significa? ¿Hay flujo sanguíneo o no hay flujo sanguíneo? No. No hay. Entonces, ¿por qué respira? Porque el centro respiratorio sigue mandando. ¿Qué centro? Sigue mandando. ¿Cuál centro? ¿Cuál? Parece drogado. Efectivamente, así son los pepeos cuando hay exceso de elimina el tronco. Entonces, ¿cuál es el grupo? El único grupo que resiste eso, o sea, así los secciones del tronco, lo dice el Guyton, ¿sí o no? Sí. Es el grupo respiratorio dorsal. Es el único que resiste, o sea, ya el tronco no sirve para nada, pero es el que, ¿no? Y por eso tiene respiración. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Listo. Muy bien, chicos.